Ahora les voy a comentar un poco acerca de lo que es el proceso de infiltración de esta unidad que corresponde a escurrimiento e infiltración. Ya también ya les proporcioné lo que es la evaluación anticipada para que ustedes la realicen de forma adecuada, se esfuercen en lo que es todo lo referente a los apartados que ahí se describen, ya que pues como fue por anticipada, pues para presentar un buen trabajo. En este caso les voy a presentar un poco lo referente a la infiltración, como les había comentado. La infiltración es una medida del agua que atraviesa la superficie del suelo hacia capas más profundas. Por ejemplo, en este caso, estimar la infiltración eficaz, la conductividad hidráulica saturada y permeabilidad de los suelos puede hacerse con diversos equipos, ¿sí? En algunos pues ya en la misma evaluación cuando investiguen se van a dar cuenta de que existen muchos equipos y técnicas y métodos para evaluar esta infiltración. Algunos son directos, otros son indirectos, algunos requieren de pruebas de campo, otros este, de mediciones con datos históricos, con hidrogramas, pero realmente pues todo va a depender de lo que nosotros querramos tener, de la precisión con la que estemos realizando nuestra evaluación. En este caso vamos a ver lo que es un poco orientado hacia lo que es los cilindros concéntricos, un equipo que ustedes van a encontrar muy utilizado. Para esto vamos a partir de lo que es el ciclo hidrológico, ¿sí? Como ustedes ya saben, pues hay diversos componentes como la precipitación, la condensación, el vapor de agua, la evaporación, transpiración, ¿sí? Parámetros que son indispensables. En este caso, pues lo referente a la infiltración y la percolación profunda, ¿sí? Para esto es importante saber que los parámetros más importantes o requeridos para un buen balance hídrico, que es el que vamos a concluir hasta el final, son la precipitación, el escurrimiento, la evaporación y la infiltración y posiblemente el almacenamiento. Este va a depender de nuestros datos que ya tengamos. Hasta ahorita pues ya hemos realizado lo que es la precipitación, parte del escurrimiento que ustedes van a valorar con las curvas SCS, ¿sí? Y la evaporación en algunas estaciones ya lo genera, vamos a hacer un tratamiento de esos datos, pero ya prácticamente varias estaciones, como ustedes vieron, ya algunos ya los tienen. La infiltración, que es lo que vamos a ver, y todos estos trabajos de medición para el balance hídrico pues requieren de un costo y de tiempo, pero es importante conocerlos para poder valorar esos parámetros. ¿Qué factores influyen en la infiltración? Pues aquí vamos a ver que influye mucho lo que son los cambios de estrato, ¿sí? Los horizontes del suelo, las profundidades a los cuales se encuentran, la resistencia a la penetración, ¿sí? Los procesos de labranza, lo que es la profundidad de las raíces, ¿sí? La cobertura vegetal genera raíces, pues estas raíces pueden ser prácticamente verticales u horizontales y eso va a influir mucho en el proceso de infiltración. El tamaño y la distribución de la cobertura vegetal, no es lo mismo tener una cobertura vegetal de tipo agrícola a una de tipo bosque, son completamente diferentes y ello va a inducir, incluso va a desviar un poco nuestros datos si no hacemos una adecuada valoración de los mismos. La presencia de zonas con almacenamiento, como son encharcamientos, deformaciones del terreno, la topografía, ¿sí? Y la textura del suelo son algunos de los parámetros, ¿sí? De manera más particular, parámetros que son muy importantes son algunos como lo que es la porosidad. La porosidad que se refiere a una medida entre partícula y partícula, ¿sí? Por donde a veces el aire puede estar almacenado y puede ser atrapado y esto puede generar tubificaciones que permitan que el agua atraviese una superficie, una capa de suelo. La humedad, la humedad pues está asociada a lo que es la humedad residual y la humedad saturada. Cuando el suelo está completamente seco, se le denomina suelo no saturado o en condiciones secas. Cuando está completamente mojado o húmedo que ha llovido, pues muchas veces se alcanza una humedad, un suelo saturado, ¿sí? Pero sin embargo, pues hay que considerar que son umbrales realmente para que esté saturado y no saturado depende de las condiciones iniciales del terreno, ¿sí? La vegetación, como ya lo había comentado,
el grado de compactación, ¿sí? Del terreno, los usos del suelo y la presencia de fracturas. Cuando hay presencia de fracturas, pues esto induce el flujo hacia una sola dirección, ¿sí? Puede ser lateral o vertical, incluso puede cambiar de dirección en capas muy superficiales. Para eso también es importante en los procesos de infiltración reconocer los tipos de suelo, que pueden ser arenosos, limos y arcillosos, o una combinación de estos. El triángulo de la USDA nos da tres tipos de suelos y con ellos se hace una combinación de todos los posibles casos. Por ejemplo, el franco arenoso, el limo arenoso, el franco arcillo arenoso, ¿sí? Y también ya hay algunas especificaciones, ¿sí? Muy prácticas, muy empíricas de saber en campo cómo se sienten estas condiciones. Si puede ser eh, granoso, no granoso, plástico, ¿sí? Al combinarlo con ciertas cantidades de agua. Son condiciones que nos van a permitir identificar en campo cómo se comporta ese material. Y esto es muy importante, ya que siempre que se hace un reconocimiento en campo es lo más preciso a la realidad, ¿sí? Ya que estamos en contacto, podemos tocar el suelo, podemos palparlo, observarlo, cómo cambia de color, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos suelos en estado seco, a veces cambia su coloración y le agregamos agua y empieza a cambiar su coloración, empieza a hacerse más oscuro, ¿sí? O a hacerse un poquito más claro, generalmente más oscuro. Entonces esto es muy importante, identificar estos procesos, ya que muchas veces en gabinete pues no se perciben. También es importante para la medición de la infiltración los sondeos a cielo abierto. Eso nos permite identificar los cambios de estrato, ya que el suelo pues no es uniforme ni es homogéneo. ¿Sí? A ciertas profundidades va cambiando. Cambia a diferentes longitudes, en diferentes espesores y va a estar variando por la presencia de, en algunos casos, de materia orgánica, de gravas, de arenas, de arcillas, de limos, de todos los materiales, y eso va a estar influyendo en nuestra infiltración. Por eso la infiltración también debe de ser considerada como una de las mediciones que uno como especialista debe de realizar lo más cercano posible, ya que esto sí se puede hacer en campo, ¿sí? Mediante exploraciones. Es importante el reconocimiento. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos una capa lateral o horizontal casi más consolidada que en las partes de abajo. En la parte de abajo observamos la presencia de grietas, material un poco más suelto. Entonces, aunque nosotros en la parte de arriba lo veamos así, a 50, 60 centímetros vamos a ver estas variaciones. Y esto influye mucho en lo que son las construcciones. Entonces, por ello, el proceso de infiltración es uno de los, como les comentaba, es uno de los parámetros que debe de medirse con mayor cuidado para todas las obras de drenaje, las obras civiles, las obras de infraestructura, ya que esto nos va a permitir identificar posibles asentamientos, hundimientos, ¿sí? Presencia de estratos, cambios de estratos. Esto nos va a permitir toda esa información de campo, la podemos obtener mediante este tipo de pruebas. Por ejemplo, aquí en suelos compactos también nos permite identificar cómo es la presencia de un suelo más compacto con uno menos compacto, ¿sí? El suelo menos compacto pues siempre va a estar propenso a sufrir deslaves o remociones de masa por la presencia de algún agente perturbador, sea lluvia, sea un movimiento, sea las mismas raíces. Al crecer la raíz de los árboles pues generan que los suelos empiecen a disgregarse. Por ello es importante y también influyen en los procesos de infiltración. Existen diversos equipos, como les comentaba. Entre los más utilizados, por ejemplo, es el infiltrómetro de cilindros concéntricos, que son estos que se encuentran a la derecha, y el permémetro de Guelph. Hay más equipos. Sin embargo, pues como les comento, todo va a depender de la fiabilidad de cada uno de ellos, de la rentabilidad y operabilidad. ¿Sí? Podemos tener equipos muy sofisticados, pero los costos de aplicación a veces son caros, y a veces las limitaciones en campo pues también nos va a generar un poco de incertidumbre. Por ejemplo, el permémetro de Guelph es un equipo también utilizado para medir la infiltración. Sin embargo, cuando se hace la barrenación, más adelante vamos a ver un ejemplo, cuando el suelo está muy compacto, el agua asciende sobre la misma perforación. Eh, que, por ejemplo, aquí con respecto al infiltrímetro de cilindros concéntricos, tenemos que
Este se realiza de manera en campo. Puede existir a diferentes profundidades un estrato que nosotros queramos analizar. Por ejemplo, una de las pruebas con las cuales se compara es el pozo en campo, que es un diámetro de 30 a 50 centímetros, es una perforación y se le agrega agua de forma directa. Al agregarle agua de forma directa, vamos a inducir una conductividad, que es la K combinada, porque no podemos descomponer. No sabemos cuánta agua realmente se va hacia capas más profundas y cuánta agua avanza de forma lateral. No se puede medir. Con respecto a cilindros concéntricos, por ejemplo, tenemos la ventaja de que como ocupamos dos cilindros, el de interior permite medir lo que es la conductividad vertical, es decir, el agua que avanza de forma directa o, bueno, por decirlo así, directa hacia la capa subyacente, hacia abajo, y la conductividad lateral, que es el agua que se va hacia los extremos, ¿sí? Además de que permite inferir lo que es la conductividad saturada, la conductividad inicial, la tasa de infiltración y la infiltración acumulada. Son algunas de las ventajas de este equipo y se puede hacer a profundidades de 0 hasta 3 metros, ¿sí? Entonces esa es una ventaja que puede estar midiendo y se hacen las pruebas en campo. El barreno es otra técnica en la cual se usa un barrenador circular más pequeño, se hace una perforación y de igual forma se le agrega agua y se mide el tiempo de los descensos, ¿sí? Se van midiendo los descensos en el tiempo, cuánto va bajando con una reglilla, y de igual forma que en el caso del pozo en campo se obtiene una conductividad combinada, no se puede descomponer. Esa es la ventaja y desventajas de los equipos. Hay que saber cuál vamos a utilizar y para qué. Por ejemplo, la metodología del infiltrómetro de cilindros concéntricos, para esto es necesario hacer una limpieza del terreno, ¿sí? Se limpia la superficie, se instalan los cilindros, ¿sí? Con una placa metálica y se le agrega agua. En este caso, pues la técnica ya se ha mejorado bastante, ¿sí? Por un servidor se ha mejorado esta técnica para evitar esos flujos de compensación que los vamos a ver en las gráficas más adelante. Y es algo parecido a esta imagen. Se retiran los plásticos y dentro de los cilindros hay unas reglillas que permiten medir los descensos en el tiempo. ¿Sí? Se van midiendo cada cierto tiempo cuánto va descendiendo el agua y se va compensando. Esto es una representación del procedimiento. En este caso se le colocaron unas perforaciones laterales. Esto para ver el gradiente hidráulico, ¿sí? Ver el tiempo que el agua infiltrada llega a esta perforación y nos permite visualizar y entender cómo es el procedimiento debajo de la superficie del suelo. Aquí observamos que ahí es necesario hacer, se pueden hacer a diferentes profundidades el suelo. Del suelo a 50, 30 metros, a 30 centímetros, a 15 centímetros, que es la capa evaporante. Va a depender de nosotros de las condiciones a las cuales queremos hacer mediciones, las perforaciones laterales y en dónde lo queremos instalar. Por ejemplo, aquí está instalado el equipo a 60 centímetros, ¿sí? Observamos que si lo hubiéramos hecho la prueba en la superficie tendríamos material, ¿sí? Prácticamente grumos enormes de suelo, ¿sí? Entonces el agua prácticamente iba a estar influyendo sobre esto. Sin embargo, una vez localizada el estrato que permite medir esa capacidad de infiltración, pues ahí es donde uno puede hacer la prueba. Esa es una ventaja. Hay que saber dónde hacer las pruebas. No se hacen donde uno considere, sino hay que revisar a detalle las condiciones físicas del lugar para hacer esas pruebas. Se hacen las perforaciones y se mide lo que es la profundidad de la perforación. Se le saca el volumen a esa perforación de muestra y la muestra se lleva al laboratorio. Acá estamos midiendo la prueba de infiltración y acá la muestra de suelo. Siempre es importante sacar una muestra de suelo del material que vamos a estudiar, con la finalidad de tener la mayor cantidad de datos posibles para tener unos resultados más cercanos a la realidad. ¿Sí? Aquí pues, se observa una prueba sobre la superficie con las perforaciones auxiliares y se compara, por ejemplo, se comparó con el permímetro de Gell. Este es el permímetro de Gell, se hace la perforación, es algo parecido a las perforaciones auxiliares. Sin embargo, aquí una vez que se le agrega el agua, cuando el suelo está muy compacto o muy húmedo, empieza a desbordar,
sobre la perforación. Por ello es importante saber qué técnica vamos a aplicar, cuál nos va a arrojar los mejores resultados. Es lo que les comentaba, esto es la metodología de laboratorio. Los resultados de campo hay que llevarlos a un tratamiento, al igual que las muestras, por ejemplo el contenido de humedad de la masa del suelo, de la muestra que se extrae de suelo de las perforaciones pequeñas, se pesan en campo y se hace un balance de la pérdida de agua mediante el calentamiento en estufas, ¿sí? O igual a la intemperie, pues para determinar el contenido de humedad, ¿sí? La humedad gravimétrica. Y de esta muestra de suelo, una parte se fracciona, ¿sí? Para determinar lo que es la textura de la masa de suelo. Se hace una medición mediante los tamices. De esos datos de campo, ahora los datos que se obtuvieron de las lecturas de suelo y de lo que son las lecturas de medición de la infiltración, lo vamos a llevar ahora a lo que es un tratamiento de gabinete. Para esto, este es un registro de gabinete. Ahorita les voy a presentar una tabla de gabinete. Se hacen los registros de campo, se hacen los ajustes y se lleva a un tratamiento con modelos ya existentes. Por ejemplo, en este caso es el modelo de Kostiakov, ¿sí? El modelo de Kostiakov es un método muy utilizado para pruebas reales de campo, ¿sí? En el cual vamos a requerir lo que son diferenciales de tiempo y la variación de los niveles dentro de los cilindros. Se hace el ajuste con una linealización de logaritmos y llegamos a lo que es obtener estas variables para poder obtener la configuración de nuestra curva. En este caso, por ejemplo, aquí ya observamos que aplicando esa metodología de ajuste de datos, tenemos que esta es nuestra gráfica resultante del proceso de infiltración. Esta es nuestra curva de infiltración de campo. Aquí la curva amarilla nos muestra que es el ajuste de los datos hechos con el modelo de Kostiakov. Los puntitos son las lecturas que nosotros estuvimos midiendo en el tiempo de descenso. Cuánto estuvo bajando el agua cada cierto tiempo. Entonces esta curva trata de ajustarse a esos puntos, ¿sí? Y la curva azul es el acumulado en el tiempo de prueba. Cuánta lámina de agua se infiltró durante el periodo de prueba, ¿sí? Esa es la interpretación de ese procedimiento. ¿Qué otros recursos tenemos, por ejemplo, con la aplicación de esta técnica de los cilindros concéntricos? Pues que se puede aplicar a terracerías, ¿sí? Lo que son los terraplenes, por ejemplo, a diferentes capas de suelo, que puede ir desde suelo, piedraplenes hasta terraplenes. Se debe de aplicar en lo que es suelo, porque si se aplica aquí, por ejemplo, en lo que son gravas, prácticamente el agua, la infiltración va a ser muy grande. Entonces se aplicando son suelos para identificar el comportamiento de la infiltración a profundidades más del perfil de suelo un poco más profundas. También se ha aplicado a lo que son pozos de absorción, ¿sí? Para ver el comportamiento y poder diseñar con ello estos pozos, ¿sí? Aquí adentro se observan las reglillas donde uno va tomando las lecturas y el cronómetro. Cada cierto tiempo uno va a estar midiendo esos descensos y se va compensando el agua conforme va bajando. También se ha aplicado en procesos de remoción de masa, ¿sí? Lo que tiene que ver con estudios de deslizamiento. Se ha asociado a esos procesos debido a las componentes que se tienen, por ejemplo la vertical, la lateral y la superficial. También se ha aplicado a lo que es el estudio de drenaje superficial en terrenos de cultivo, por eso es una de las técnicas más utilizadas. Y bueno, eso sería respecto a lo que se tiene ahorita. Ahora les voy a comentar, por ejemplo, de lo que es el registro de datos de campo de las pruebas de infiltración. En este caso vamos a ver que aquí ya hay muchas pruebas realizadas con ese equipo. Aquí, por ejemplo, se tienen en las hojas de registro, pues hay que tener lo que es la técnica, las fechas, número de pruebas, una descripción del material, de acuerdo a las condiciones físicas que uno observe, las horas de inicio y las mediciones de los equipos, ¿sí? ¿Qué se tiene? El intervalo, el tiempo va a ser en minutos generalmente, va a depender a cómo nosotros nos acomodemos.
y los lapsos de tiempo. Por ejemplo, el lapso .25 es de 0, de .25 a 0, pues es .25. De .25, este .25 es de .5 a 0.25. Son diferencias los lapsos de tiempo, ¿sí? Entre uno y otro. Por ejemplo, aquí estamos en el tiempo, este lapso de tiempo que es de 1, es la diferencia entre 8 y 1. Los registros de campo vamos a medir todas las lecturas de los descensos que se vayan registrando, cuánto va bajando. Y el diferencial de altura pues va a ser igual a la diferencia entre este y este, así. Y en campo se va a hacer un ajuste, ¿sí? Donde son ceros, tratar de ajustarlos porque realmente en campo, debido a condiciones de visibilidad, muchas veces uno nota el mismo valor, pero realmente en campo sí está infiltrando, aunque es muy pequeño, no es cero, sino es muy pequeño, entonces tiene que hacer un ajuste. Esos son los ajustes que se van a utilizar para eh, poder aplicar lo que es el método de ajuste. En este caso, el método de Philip es otro método para tratar de ajustar esos datos. Para el método de Philip vamos a ocupar lo que es la sortividad, el tiempo y la transmisibilidad, y se hace igual mediante, en este caso, para obtener los valores, pues lo que es el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Y con ello vamos a obtener los valores ya de nuestro comportamiento, ¿sí? Y nos da este comportamiento de igual forma como se los había comentado ya anteriormente. Este sería nuestro comportamiento. Ya tenemos diferentes pruebas, ¿sí? Y de lo mismo sucede con los resúmenes de las tasas de infiltración para diferentes lugares. Hay que tener un concentrado de lo que es las muestras obtenidas para las masas de suelo, de humedad, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Y al igual la compactación y la granulometría, ¿sí? Toda esa granulometría es muy importante para saber si el material era arena, era arcilla o era limo y su comportamiento de acuerdo a los diferentes porcentajes. Por ejemplo, aquí está una prueba con el GELP, ¿sí? Con el otro equipo. Sin embargo, por ejemplo, aquí nos dice que en el minuto 35 empezó a desbordar el agua. Entonces, pues esa es una limitante que se ha observado en campo. Las pruebas generalmente con los cilindros son de 2 horas o cuando la lámina se mantenga constante, ¿sí? Cuando la lámina ya casi se mantenga sin variación alguna. Esto quiere decir que es esta representación, ¿sí? Aquí tenemos lo que son diversas curvas de infiltración para todos los meses en un lugar, ¿sí? De enero hasta diciembre. ¿Qué observamos? Que las tasas de infiltración, ¿sí? En este caso son las que están hacia acá abajo. La infiltración base prácticamente es muy pequeña, es 0, por ejemplo aquí sería 0.04, 03, 02, 01, 005, que sería 0.05 milímetros por hora, y en todos los casos para todo el año se mantiene, pero la acumulada no. La acumulada vemos que está variando, va hasta 1.4 centímetros, hasta punto 4, de punto 4 a 1.4, ¿sí? Entonces esta variación nos da un indicativo de que el agua está prácticamente escurriendo, ¿sí? Pero la que está infiltrando realmente es la que está acá, ¿sí? La que está infiltrando es la de acá y parte de esa agua está escurriendo, por eso es esta variación que se encuentra para el mismo lugar, ¿sí? Y esto va a depender del mes que nosotros estemos midiendo, pero el comportamiento, como les comento, es muy parecido. Para esto pues vamos a encontrar ya valores de diversos comportamientos de las tasas de infiltración. Sin embargo, hay que saber interpretar esos datos. La tasa de infiltración inicial, en este caso, por ejemplo, es de .20, que correspondería a 2 milímetros por hora. Pero conforme se va saturando el suelo de agua, ¿sí? Se va saturando, se va a mantener hasta que ya casi ya el suelo ya no va a permitir más agua, se va a mantener constante esa lámina, ¿sí? Y eso es un indicativo de nuestra tasa de infiltración aproximada a la realidad. Con ello, pues también les quiero presentar, por ejemplo, aquí un trabajo de cómo se debe de hacer para su trabajo que ustedes están realizando. En este caso es a doble columna,
¿sí? Pero ustedes lo tienen a una columna para que puedan complementar la información. Se tiene un apartado de introducción, ¿sí? Siempre en la introducción pues hay que citar a las fuentes bibliográficas que nos están apoyando, que nosotros estamos haciendo uso de ellas, ¿sí? En formato APA, de acuerdo al formato más actualizado. Vamos a hablar un poco de las generalidades, que es lo que ustedes ya tienen. Por ejemplo, aquí de infiltración, pues diferentes modelos como el de Orton, Grinan, Kostiakov, Phillips, ¿sí? Y quién los cita, quién los está citando, por ejemplo, Ruiz et al. Punto y coma 2004. Punto. Entonces es algo que ustedes ya vayan manejando para beneficio futuro y en la vida profesional. Las tablas, cómo se deben de citar, tabla 1 y el nombre de la tabla y presentando la tabla, ¿sí? Lo mismo sucede con las figuras. Tenemos figura 1, el nombre de la figura y de dónde tomé esa figura, modificado de Gabriel et al. Punto y coma 2006. Punto, ¿sí? La ubicación del terreno, que es algo que también ya les comenté, ¿sí? De una macrolocalización, ¿sí? Aquí tenemos la República Mexicana, tenemos el Estado de México y los municipios donde se han hecho las pruebas, algunas de las pruebas. Entonces, de una macrolocalización hacer una microlocalización, eso simplemente. Igual la numeración de las figuras. ¿Sí? La metodología consiste en ir describiendo qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Que hice esto, hice el otro, hice el otro. Paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Y se va haciendo de forma secuencial. Se van colocando imágenes si existen y si son propias, pues se pone elaboración propia, ¿sí? Lo mismo sucede para la interpretación de resultados si es que tenemos imágenes, se van colocando. Lo mismo para las tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Se presentan todo lo que son las pruebas, ¿sí? Los resultados de las pruebas y se van enumerando esas figuras, ¿sí? En este caso, como les comento, es a doble columna. Ustedes a una columna lo tienen, o sea, es más sencillo, a una columna. Y se hace una interpretación de todas las gráficas que se van presentando, se van describiendo, ¿sí? Todo esto, así, la presentación para ir cuidando todo ese formato para futuro ustedes sean los beneficiados. Las conclusiones, en las conclusiones pues es qué obtuve del trabajo, se cumplió o no se cumplió mi objetivo, la hipótesis, si corresponde o no corresponde, que encontré los mayores hallazgos y recomendaciones en su caso, si es que las hay, ¿eh? De mejora o de complementación. Al igual la bibliografía, pues tenerla ordenada en formato app. Esas son recomendaciones generales que yo les doy para la presentación de su trabajo.